Buenas tardes, mi grupo está conformado por Leanis Argumedo Borja y mi persona María Ángel Buzón. El día de hoy le venimos a hablar acerca de la inferencia y el análisis. Pero antes, recordemos un poco acerca de qué son las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son operaciones mentales que permiten el procesamiento de información de manera compleja. Esto se da gracias a la constante interacción que tiene el ser humano con su entorno. Dentro de estas habilidades resaltamos dos, que es la inferencia y el análisis, que son en las que nos estaremos enfocando en esta ocasión. Antes de adentrarme un poco más en el tema de la inferencia, me gustaría resaltar la opinión de tres autores que hablan sobre la inferencia. Como primer autor encontramos a Copy en 1986, quien nos dice que la inferencia es el acto de derivar conclusiones lógicas a partir de premisas que se supone o que se saben que son verdaderas. Asimismo encontramos a Krippendorff. Él nos menciona que la inferencia es el estudio de los contenidos de las investigaciones de textos o materiales significativos. Y por último encontramos a M. Snort 2017, que nos menciona que la inferencia básicamente es la conjetura fundamentada en la opinión de autores que intentan comunicarse de manera explícita. A partir de todo esto podemos decir entonces que la inferencia es ¿qué? Es la capacidad o habilidad cognitiva que se usa en la cotidianidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos extraer conclusiones de manera lógica a partir de relaciones ya establecidas. Con esto podemos decir entonces que las conclusiones nacen a partir de las relaciones establecidas entre las ideas. Alteraciones. Existen diversas condiciones que pueden dificultar la capacidad de hacer inferencias. Algunas veces se presentan en situaciones cotidianas, como por ejemplo en el trastorno del aspecto autista. En este los niños pueden tener problemas para entender chistes, ironías o interacciones sociales implícitas, por lo que ellos tienden a interpretar las cosas de forma muy literal. Por otro lado, en el trastorno específico del lenguaje hay dificultad tanto por comprender lo que se dice de forma explícita como para deducir los significados implícitos. En personas con daño cerebral, con daño cerebral traumático o adquirido, se pueden perder la habilidad de hacer inferencias complejas o de entender sarcasmo o segundas intenciones. También en el Parkinson, la memoria de trabajo se ve afectada y esto interfiere en la capacidad para hacer inferencias anticipadas. En caso de esquizofrenia hay alteraciones en la teoría de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir en comprender lo que otros piensan o lo que sienten, lo que impacta su capacidad de inferencia. Dentro de las actividades que consideramos que son sumamente importantes para estimular la capacidad de inferencia, encontramos las secuencias lógicas. Esto es sumamente relevante ya que obliga al niño a establecer conclusiones, hipótesis y sobre todo a usar la observación directa. Entonces utilicemos los pasos anteriormente mencionados para llegar a una inferencia. Primeramente, encontramos que es necesario identificar el problema. ¿Cuál es el problema principal de las secuencias lógicas? Identificar cuál es el patrón que sigue. Además de esto, encontramos que es relevante recopilar información, que vendría siendo el segundo paso a seguir. Debemos ver cuáles son las características de esta secuencia, si son los colores, o si son los tamaños o el grosor. Siguiente, debemos identificar los patrones, color, tamaño, grosor y la secuencia que esta misma está siguiendo. Cuarto, establecer una hipótesis, es decir, esto nos ayudará a saber cuál es la figura que continúa o a predecir cuál es la figura que sigue. Y finalmente una conclusión, ya cuando anteriormente pues hemos evaluado esta hipótesis, podemos llegar a la conclusión correcta o realizar una inferencia correcta de cuál es la figura que debería ir ahí.
Asimismo encontramos nuestra segunda actividad de estimulación, que vendría siendo la observación de imágenes. En este caso tenemos esta imagen. Aquí claramente podemos observar un perro que va detrás de una pelota y existen diferentes personas a su alrededor. Entonces, el primer paso para analizar una inferencia, ¿cuál es? Identificar el problema. El problema principal es que hay un perro que va detrás de una pelota. ¿Pero por qué va detrás de una pelota? Realicemos los siguientes pasos para ver. Entonces, primeramente encontramos identificar el problema, que ya lo hicimos. 2. Recolectar información. Bueno, ¿qué hay en la imagen? Hay personas, hay una pelota roja, hay un perro, hay arbustos, árboles, hay un niño en específico. Sí, allá se puede ver al extremo. Además de esto, encontramos también que debemos continuar con el siguiente paso, que vendría siendo identificar patrones. El patrón principal es que hay un perro, como se mencionó anteriormente, que va detrás de una pelota roja. Y también vendría siendo el establecimiento de una hipótesis. Aquí se busca más bien explicar el porqué de esto. Bueno, puede ser que el perro simplemente quiera jugar y esté corriendo, o 2, que haya una persona que le esté lanzando esa pelota. Finalmente llegamos a la conclusión. Esto se hará evaluando la hipótesis que anteriormente se hizo. Como podemos ver, hay un niño que está realizando la acción de tirar una pelota. Por ende, se puede concluir e inferir que el perro está yendo detrás de la pelota porque está jugando con el niño. Situaciones en donde se da. La inferencia está muy presente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vemos a alguien con los ojos llorosos, con la cabeza agacha, nosotros inferimos que esa persona está triste, aunque no lo diga. En una historia podemos entender que un personaje está actuando por miedo, aunque no se mencione directamente en el texto. También usamos la inferencia para interpretar mensajes indirectos, como cuando alguien dice hace mucho calor aquí, y nosotros entendemos que es que la persona quiere que abramos la ventana. En todos esos casos usamos la inferencia para ir más allá de lo literal y para comprender el verdadero sentido de lo que sucede o lo que se dice. Analizar significa examinar algo con detalle para entenderlo mejor. Es separar una idea o un objeto o una situación en partes más pequeñas para poder estudiar cada una de ellas y descubrir cómo se relacionan. Por ejemplo, si tenemos un cuento, lo podemos analizar observando quiénes son los personajes, qué problemas enfrentan y cómo se resuelve la historia. Analizar nos ayuda a ver detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Y también nos ayuda a encontrar soluciones. Para hacerlo bien se necesita observar con atención, tener información previa y saber qué queremos lograr con el análisis. Es una herramienta que sirve para comprender mejor y tomar decisiones o mejorar algo. Alteraciones relacionadas con la habilidad de análisis encontramos relevante a mencionar 4 de ellas. La primera vendría siendo el déficit en las funciones ejecutivas. Esta es la dificultad que afecta la organización y planificación, que gira en torno al descomponer información y analizarla de manera organizada. Asimismo, encontramos los trastornos del aprendizaje, específicamente la dislexia y la discalculia. Esto gira en torno a la interpretación o la dificultad de interpretar información de textos o problemas, lo que afecta de manera significativa la comprensión, habilidad importante en el análisis. Asimismo, tenemos el déficit de atención sostenida, que limita la capacidad de examinar detalladamente información. Por último, encontramos la dificultad visual o espacial, que gira en torno a la dificultad, como su mismo nombre lo dice, a reconocer estímulos visuales y espaciales. Actividades de estimulación. Existen varias formas de estimular el análisis desde la infancia.
Un ejemplo muy útil son los juegos de ¿Qué cambia?, donde los niños comparan dos imágenes y deben detectar las diferencias de dichas imágenes. Esto fortalece la observación y la comparación, que son parte clave en los procesos de análisis. Bueno, otra actividad además de esta es clasificar objetos según distintos criterios como color, tamaño o función, lo cual ayuda a entender que un mismo objeto puede tener varias características. Por otra parte, leer historias y hacer preguntas de causa y efecto como ¿por qué pasó esto? O ¿qué pasó antes de esto? También puede ayudarlos a desarrollar un pensamiento analítico. Otra actividad de estimulación es la construcción de bloques, donde se sigue un modelo, ya que requiere que ellos descompongan una estructura y entiendan cómo volver a armar esa estructura. ¿Sí? Finalmente, ordenar secuencias de imágenes les ayuda a ellos ordenar secuencias de imágenes para presentar una historia o un proceso de algo. Estimula la capacidad de organizar eventos de manera lógica. Todas estas actividades ya antes mencionadas, además de que son muy entretenidas para ellos, los prepara para pensar de manera más profunda y con más claridad, además de ayudarlos a desarrollarse en el ejercicio de analizar. Las situaciones en donde se presenta el uso del análisis, nosotros decidimos enfocarnos en dos situaciones. La primera de ellas vendría siendo la observación de imágenes. Tenemos dos imágenes aquí. Las dos imágenes se observa claramente un árbol, pero una de ellas tiene hojas y el otro no. ¿Qué se debe hacer? Primero, establecer cuál es el propósito. El propósito principal es la comparación. Segundo, recolección de datos. Vamos a ver detalladamente estas imágenes. Primero, los dos tienen el cielo azul, las dos tienen pasto, los árboles tienen tallo, pero su principal diferencia es que en uno hay hojas y en el otro no. Asimismo, podemos ver entonces que podemos llegar a una conclusión. La conclusión final o el fin del análisis es que podemos deducir que estas imágenes están en diferentes estaciones del año. Por ende, una sí tiene hojas y la otra no tiene hojas. Entonces, a partir de esto podemos decir que esta situación es fundamental, ya que impulsa o obliga a la persona a realizar un análisis detallado, una observación detallada. Hay más allá lo que es fundamental para la habilidad de análisis. Como segunda situación encontramos la lectura de un cuento. Esto es una actividad que las madres suelen realizar diariamente con sus hijos, pero específicamente este cuento estará dirigido o tratará sobre un niño que perdió un juguete. ¿Cuál es el propósito principal para realizar el análisis aquí? Primero, el propósito, identificar por qué perdió un juguete y está triste. ¿Cuál es el propósito principal? Identificar por qué el niño está triste. Segundo, recolección de datos. Bueno, primeramente, ¿qué pasa? En la historia, un niño estaba jugando con un juguete, este hijo lo perdió y por ende se puso triste. Finalmente, podemos decir que el desarrollo o fomentar el desarrollo de las habilidades de inferencia y análisis son sumamente relevantes para fomentar el pensamiento crítico y la comprensión, brindando una base sólida para la adaptabilidad a las diferentes situaciones, siendo fundamental no solo para el aprendizaje, sino para la vida diaria.